Bienvenidos a Exponencial, el podcast en el que convergen la tecnología, la economía y la innovación. Hoy tenemos un invitado muy especial desde México. Rodrigo, bienvenido. Rodrigo Muchísimas Morán. gracias. Qué lindo estar aquí en Colombia, sobre Hola, todo Rodrigo. en Bogotá. Pati, ¿cómo estás? Bien. Jaime, ¿cómo estás? Buenas Pues noches. gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por estar acá con nosotros, por venir desde tan lejos, sacar un tiempo para estar con nosotros. Realmente es muy importante y sabemos que tienes una experiencia muy amplia, de mucho recorrido en fintech, innovación, últimamente con tu nueva empresa que nos vas a comentar de innovación tecnológica y por supuesto de fintech que nos vas a ilustrar ampliamente. Sí, de verdad, Rodrigo, que es un honor tenerte aquí. Y bueno, vamos a empezar Claro. de una vez con las preguntas. Y a mí sí me gustaría saber qué inquietud, o sea, qué se movió dentro de ti para que hicieras parte de este mundo de la Web3, porque sé que haces parte del mundo de Web3 Sí. y del mundo de la tecnología en general. Pues bueno, siempre platico. Primeramente, gracias. Que la verdad, estoy muy contento de estar otra vez. Tengo 14 años viniendo a Colombia y siempre es grato llegar al Dorado. Siempre platico mucho el tema de que siempre es un tema generacional. Yo recuerdo mucho en mis épocas de hace mucho tiempo cuando la palabra clave era globalización. Y uno no entendía exactamente qué era globalización. Y globalización era, de pronto, es de que lo mismo que veías en México, lo mismo que veías en Colombia, ¿no? Lo podías ver por internet, la palabra internet, ¿no? Yo recuerdo perfectamente que era de los primeros en mis redes sociales cuando existía ICQ, MySpace, High five. High Five, wow, ¿no? Sí. Soy de la vieja guardia. Entonces, Sí. ¿a qué me lleva a la respuesta? Es que tienes que actualizarte, tienes que tener un tema de adopción y educación. La parte de cómo va corriendo la tecnología, cómo va corriendo, va rapidísimo, ¿no? O sea, de hace 30 años, cómo se podía. Ahorita estamos con un tema de inteligencia artificial, ¿no? Me hubiera encantado estar en la universidad cuando existía inteligencia artificial, al momento de hacer la tesis, al momento de que me iba a graduar, al momento de hacer las tareas, al momento del trabajo, ¿no? Entonces, eso me hubiera encantado. Entonces, hoy creo que es muy importante que tú como empresario, tú como director general, tengo muchas pláticas y que me dicen, oye Rodrigo, ¿cómo adoptó tal tecnología, ¿no? Que pudiera ser como un tema fintech, como un tema de inteligencia artificial, un tema PropTech, un tema Web3, un tema de criptomonedas. Entonces, creo hoy, 2025, es partícipe de que hoy ha cambiado. Y cuando digo ha cambiado es que ha cambiado porque muchas veces no sabemos qué está pasando, ¿no? Sobre todo que están pasando las guerras, ¿no? Sí. Con Trump, que con presidencia, le pega a México, no le pega a México, nos rompemos un poco con Estados Unidos, ahorita lo que está pasando con el tema de inmigración, entonces está cambiando el mercado, los países así como el de ustedes, ¿no? Que el próximo año ustedes tienen elecciones, entonces vienen muchos cambios y más como empresario, como director general, tienes que estar a diario en la información para que sepas qué está pasando y cuando en los diferentes mercados, desde la parte de cómo está el dólar, así como está pasando dentro del país, los temas sociales, los temas políticos, porque todo conlleva que es una bola de nieve, ¿no? Entonces tienes que estar en la jugada y ¿cómo lo tienes que hacer? Estar en la jugada, como digo, estarte educando y tener tema de la adopción. Creo que es la parte más importante. Fíjate que hay unos datos claves, como entre México y Colombia, y los voy a estar como contando para que haya conversación durante esta hora que vamos a estar hablando, y es que México lidera en América Latina a las startups fintech activas en 2025 con 73 aproximadamente, mientras que Colombia alcanza las 410 y está en este momento en el tercer lugar. Nos gustaría saber cuál es tu percepción de esta adopción de startups y de emprendimientos, de todo lo que tiene que ver con la parte digital y con la parte fintech más específicamente. Sí, fíjate, estuvimos este año, hemos estado en varios eventos, desde la parte de FinTech México, que, eh, que es como una parte como asociación, pero sobre todo el tema empresarial creo que es muy importante. El tema FinTech, así como hoy se escuchan SAPIs, ¿no? En esa forma fiscal que son SAPIs, la parte de bancos de segundo piso, el tema FinTech, ¿no? Entonces, hoy primeramente saber en qué modelo está
la empresa, ¿no? Esto lo comento en México. En México está pasando algo que ustedes ya pasaron 1 año o 2 años anteriormente, donde hoy con México hay como una tipo como pelea, ¿no? La banca tradicional, que en algún momento dado uno está haciendo una transferencia o un SPAY, y que de pronto cuando tú la haces hacia una fintech, te está bloqueando. Entonces, creo que por ahí se está manejando temas medio políticos, temas por la parte bancaria en México, donde sí, a lo mejor puede haber, sí, varias empresas fintech en proceso, ¿no? Claro, y este proceso que mencionas, ya Colombia lo pasó en años anteriores. Exacto. Y fíjate que ya hemos migrado, ya lo hemos podido hacer muy bien. Es más, de las principales fintech que han evolucionado en Colombia han sido las de pago y las de crédito. Nos falta un poco más en insurance, en otro tipo de fintech, que ustedes nos llevan más ventaja, pero ahí poco a poco podemos aprender uno del otro. Incluso pensando en la normatividad, ustedes desde 2018 ya tienen ley fintech. Nosotros estamos en un proceso de adopción, de revisión constante con la superintendencia financiera. Estaban revisando, están en sandbox, en ese Sí. periodo de prueba, de reglamentación, de cómo nos va funcionando, revisando, dándole la estabilidad jurídica, hay que decirlo, que tenemos una buena estabilidad jurídica en Colombia para las fintech. Y ahí se complementa un poco México y Colombia, ¿no? Un poco de acá está bien, poco de allá. ¿Qué crees que podemos aprender en Colombia y México para poder reforzar aún más? Yo creo que eh, mi sentir es que, bueno, recuerdo perfectamente cuando en el 2018 pasó esa ley, Sí. más sin embargo tuve amigos, personajes que estuvieron dentro del proceso de hacer esa ley fintech, pero lo más raro es que no sabían que era fintech, ¿no? Ok. De qué se trataba, o sea, hacia dónde iba, ¿no? O sea, se hizo una ley, la pasaron, le dieron un palomazo, pero en realidad no se sabía realmente cómo se iba a adoptar, ¿no? Hoy, a la fecha de hoy, creo que hay un choque, sigue habiendo un tema de choque. Por ejemplo, ahora que pasó el tema de los bancos mexicanos, ¿no? Ujú. Y no es Estados comercial, Unidos. sino es Intercam, que es Vector, que tiene que ver un tema con gobierno, Sí, y que es CI Banco, sí. de que la parte de Estados Unidos que le mandan llamar y que dicen que a fin de cuentas esa banca tradicional son un tema de lavado de activos. Entonces hoy viene a ser un tema de un choque, que es lo que va a pasar. Entonces creo que está pasando esa parte. Cuando dices la parte de Colombia, creo que Colombia, conozco algunas fintechs aquí en Colombia donde creo que están haciendo buen trabajo. Digo, perfectamente creo que hay más empresas en México porque somos más mexicanos, ¿no? Hoy Sí, somos 150 millones de mexicanos, ¿no? Aquí en Colombia aproximadamente 50 millones. un poco más de 50, sí. Entonces, creo que es realmente por esa parte. Creo que la parte de la adopción las tienen ustedes mucho más rápida, así como en un momento con Web3, como las pasarelas de pago, las pasarelas de cobro. Siempre pongo mucho el ejemplo de los países de adopción más rápidos, por lo que es un Venezuela y lo que es una Argentina. ¿Por qué? Porque en su momento han adoptado a sistemas no tradicionales para poder mover ese dinero que muchas veces lo necesitas, ¿no? En la parte de cripto, en la parte de pasarelas, en la parte de varios temas que lo adoptan. Y creo que hoy la parte de Colombia, lo que está pasando es que tienen una mejor adopción que nosotros. Sí. Claro, Ok. y es que además hemos visto que las verticales más fuertes en todo este tema en Colombia son los pagos digitales, el Ujú. crédito digital, y en México se ve que es más fuerte la parte del crowdfunding, la parte de la gestión patrimonial, inclusive la parte del insurtech. Entonces, sí hay una diferencia, sin embargo, como que estamos aprendiendo todo el tiempo de lo que hacemos los unos, lo que hacemos los otros, y ya es como mucho match, ¿no? Además, lo que decías tú, también por la rapidez, aquí en Colombia tenemos la ventaja de que nos hemos convertido en un país en el que estamos creando cosas digitalmente todo el tiempo. De hecho, Medellín Sí. es casi que un Silicon Valley, Exacto. así como en México vendría a ser como Querétaro, Sí, Querétaro. Guadalajara. En Querétaro y Guadalajara, voy a poner muy el ejemplo. Empresas grandes como Tata, que es si no es la uno, número 2 en todo el mundo, con 1 millón de actualmente de personas contratadas por la empresa, que es de la India, tienen un parque industrial perfectamente para pura tecnología, ¿no? En Guadalajara. La otra, creo yo que está en Querétaro, donde está el bloque,
donde Querétaro se convierte en el hub más grande. ¿Por qué? Porque están las empresas como un Oracle, como un Siemens, como un Meta, como Amazon, como Microsoft, ¿no? Y que tomaron, a fin de cuentas, ese parque o esa ciudad como centro de negocio y un parque industrial también en el tema de tecnología. Entonces, igual, el tema de Medellín que decíamos, como hay ciudades perfectamente que se están rediseñando, pero sobre todo haciendo un salto cuántico para ir adelante de todo este tipo de negocios. Sí, eso es supremamente importante. Mencionabas también al comienzo el tema de la educación. La educación financiera es supremamente importante cuando estamos frente a estos cambios de tecnología y lo hemos hablado en nuestro capítulo anterior, Sí. lo comenzamos a esbozar. Pero ¿tú qué crees que uno como usuario tiene que revisar muy bien al momento de o invertir o de utilizar una aplicación o, mejor dicho, para entrar en este mundo tecnológico del fintech? La parte educativa, híjole, lo platico y muchas veces no tenemos el tiempo, ¿no? El tema, como siempre me digo, en esa parte cuando platico con los dueños de negocios o con los directores o un tema gerencial, siempre es un tema tiempo. Y siempre hay un tema donde digo que la parte educativa es importante porque es un tema de adopción, ¿no? No vas a adoptar si no aprendes, ¿no? Creo que hoy, siempre lo digo, tenemos algo que es inteligencia artificial, ¿no? Antes decíamos que antes todo lo sabía Google, ahora hoy inteligencia artificial absolutamente te lo hace mucho más rápido, pero creo que sí es el que sepas buscar la información que tú necesitas, ¿no? En algún momento pues decías a lo mejor, por ejemplo, empresas, no voy a decir nombres, pero sí, por ejemplo, conozco empresas fintech que el año pasado tuvieron problemas y que hoy los dueños están en Dubái, ¿no? Okay. Y que de pronto ya no existen. Los que estarán viendo este video sabrán cuáles empresas son, ¿no? Mexicanas, pero también hoy hay mucha parte de información y sobre todo es como usuario, al final lo que yo hago perfectamente es la usabilidad, por ejemplo, de una tarjeta STP, ¿no? Que me puede dar una empresa fintech. Como la aplicación en realidad, si me dicen, y eso me ha pasado, ahorita que he estado aquí, he tratado de hacer algunos movimientos, me decían que me iban a cobrar un porcentaje cuando el porcentaje es más alto de lo que me decían. Entonces, creo que hoy tienes que tener un tema de usabilidad de la herramienta, ¿no? Como que si me sirve, si puede pasar una tarjeta que te está dando una empresa y que la puedes pagar, que si la puedes pagar, si la empresa es mexicana la puedes ocupar en México, pero no la puedes ocupar en el extranjero, ¿no? O sea, creo que sí tienes que estar jugando al día de hoy con los sistemas, porque aunque uno no es técnico, ¿no? Tiene que estar realmente haciendo este tema de la usabilidad para poderlo aprender. ¿Y tú crees que, volviendo a la parte de la educación, hay un papel importante de estas empresas con respecto a las comunidades, a las personas que hacemos uso de todos estos productos, de los plásticos, de las apps? Porque muchas veces ya nos estábamos acostumbrando. O sea, la historia de la moneda es una historia bastante larga y nos venimos acostumbrando a una cosa, luego nos acostumbramos a la otra. Ahorita nos estamos acostumbrando a criptomonedas, Exacto. USDT, pagos con apps, pagos interbancarios totalmente rápidos. Quiero contarte que aquí en Colombia, ahorita hay como un proyecto bien interesante y es que a raíz de todo lo que tiene que ver con Transfilla y de las integraciones y todas estas transferencias interbancarias, que tú dices, por ejemplo, yo tengo una transacción, pero si es del mismo banco. Si no, entonces te cobro tanto o se demora tantos días. Ahora es súper rápido y además Claro. el costo es cero. Entonces, no sé si en México también se vea este tipo como de ayudas a la comunidad, ¿no? Porque finalmente cuando uno hace una transacción, por más mínimo que sea el costo, finalmente toca el bolsillo de cada uno de nosotros. Y a mí siempre me gusta hablar del bolsillo de las personas, del común que nos están viendo, que no son los dueños de las fintech, que no son los empresarios, pero sí somos los que usamos las aplicaciones y hacemos las transacciones en el día a día, que a veces pueden ser además muchísimas porque las usamos todo el tiempo. Yo creo que en este caso cada empresa fintech es depende al nicho de mercado que quiera atacar, ¿no? Por ejemplo, decíamos que realmente hoy en México el 68% de los mexicanos está bancalizado, ¿no? O está utilizando un tema bancalizado, una tarjeta.
que a fin de cuentas hemos venido más adelantándonos, ¿no? Sí. Pero, Bueno, no, solamente iba a decir que Colombia es un poco más del 50%, para que veamos, no solo en porcentaje, sino en proporción del mercado. claro, Qué pena interrumpirte. exactamente, pero creo que es importante cada fintech el target de mercado donde va, ¿no? Hoy, por ejemplo, tenemos un banco, pues el nombre Banco Azteca, que a fin de cuentas está en casi en todo territorio mexicano, pero su target, tiene un target específico donde está utilizando la tarjeta, ¿no? De hecho, el dueño es pro cripto, ¿no? Como un Donald Trump, ¿no? O sea, tiene Bitcoin, juega con el tema de las criptomonedas, en su momento dado quiere tener un tema de opción de pasarelas y de cobro, los que lo están trabajando, pero desgraciadamente ahorita está peleado con el gobierno de México, entonces hay un choque. Todavía el día de ayer tenía un choque entre ellos. Entonces, creo que cada fintech, digo, la palabra fintech es muy grande, sobre todo para cada target, ¿no? Por ejemplo, hay muchas fintech híbridas, de hecho hay aquí también mucho en Colombia, que utilizan el tema fiat junto con el tema cripto, que es una maravilla, que es a fin de cuentas lo que decías, hoy hacer una transacción, hacerlo por un tema de una fintech o hacer una en wallet, esto es mucho más fácil, mucho más rápido, ¿no? Entonces, creo que sí hay un tema de adopción, sí hay un tema de educación, pero tienes que saber en dónde. Creo que al día de hoy las personas tienen que saber en dónde es, porque a lo mejor tú abres una cuenta de banco, ¿no? Y la verdad es que no te educan, ¿no? Te dan información, pero no te dicen cómo tienes, ¿no? Obviamente no lo hacen. Y creo que hay un tema fintech, no existe. O sea, tampoco existe un tema educativo. Creo que hay una parte importante o canales paralelos o unas verticales a fin de cuentas donde tienes que estar para poderte educar y que sepas exactamente cuál es la que más te funciona o cuál es la mejor que se puede adoptar a ti como persona o a ti como empresa. Si es que finalmente a uno como usuario lo que le interesa es la transparencia, ¿no? Que el banco, la fintech, cualquier empresa en la que uno está depositando su dinero, su confianza, sus horas de trabajo, que al finalmente el dinero es el tiempo que Claro. uno ha invertido, ¿no? Que sean transparentes. Que sean transparentes como mencionabas, que si me van a cobrar un fee, sea ese fee. Que si tengo tanto dinero en tal cuenta y va a crecer al tanto por ciento, que sea ese tanto por ciento. Exacto. Y no que lo estén a uno como endulzando, venga, lo traigo, pero que realmente no es así. En Colombia hemos evolucionado mucho. Nuevamente la superintendencia ha estado regulando mucho desde el consumidor. Ahí sí la superintendencia de Industria y Comercio se preocupa mucho por el consumidor. En México, ¿cómo funciona esto? Este tema de transparencia. Si existe algún tipo de normatividad que tú conozcas, o que si los bancos o las empresas se fijan mucho en esto, en poderle dar la tranquilidad a las personas para su uso, para poder generar más clientes. Mira, no soy banquero, pero te diría que hay una transparencia conforme a lo que ves tú en tu aplicación. No sé, creo que sí, creo que hay una transparencia por parte de los bancos. Digo, el tema de las fintechs que tú lo puedes observar, pero siempre digo que el ejemplo es leer las letras chiquitas, ¿no? Que muchas veces no lo hacen, ¿no? Entonces, creo hoy, híjole, siempre digo, y sabemos que hay un sistema bancarizado internacional, como los bancos, cómo mueven el dólar, ¿no? O los diferentes tipos de monedas, y que en algún momento dado, pues al final, uno es el usuario final, ¿no? Creo que pudiera haber una transparencia que uno piensa que hay. Eso es lo que realmente lo digo como experiencia. Digo, no soy banquero, pero sí creo que lo que veo yo en mis estados de cuenta, en lo que veo digitalmente en mi aplicación, es lo que es. Bueno, Bueno, también es muy interesante cómo ha evolucionado toda esta parte empresarial, toda esta parte del manejo de las divisas. Sabemos que México es un país al que le toca muchísimo toda esta parte de las remesas. También es un país que tiene una fuerza empresarial muy grande, porque muchas empresas tienen sus trabajadores en México por costos, por muchas otras cosas. ¿Cómo
han hecho toda la adopción de las criptomonedas y si sí ha funcionado, o sea, si lo están haciendo por ese lado o está todavía muy atrás, de repente el, 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 la mayor parte de la población todavía no lo utiliza, siguen usando los canales tradicionales como los canales bancarios, como los canales digitales que igual cobran altísimo, no voy a dar nombres de empresas, pero hay canales digitales que son netamente digitales y que todavía es bastante alto el costo de la transacción cuando es de remesas o como hablábamos al principio, ¿no? Con la globalización, hay muchas empresas que están en todas partes del mundo y el mercado mexicano es un mercado muy atractivo. Entonces, si se han integrado todo esto de las criptomonedas, ¿cómo lo sientes tú o cómo lo has vivido tú o las personas que tienes cerca? Fíjate, el tema de las remesas con México y Estados Unidos, nosotros hace 3 años pues, abrimos un banco digital en el cual en realidad teníamos los cajeros, abrimos cajeros también, pusimos 12 cajeros en México de cripto, más sin embargo, las personas no les gusta hacer un KYC, las personas piensan que los movimientos que en un momento se hacen con KYC, piensan que se van a ir los bancos hacia gobierno, entonces eso yo creo que es miedo al no saber. Creo yo que, al igual que ustedes, creo que ustedes están adoptando más rápido el tema cripto, ¿sí? Honestamente, digo, las comunidades en México somos más, sí, claro, pero están como más divididas. Creo que aquí en Colombia se conocen más, saben perfectamente quién es quién. Pero el tema de las remesas ha cambiado del 2024 hasta 2025, tan solo por Trump, ¿no? Sí. En algún momento dado, esta guerrilla que se tiene de ICE, de esta policía, digámoslo así, contra México, los indocumentados, ¿no? El subir el impuesto próximamente a esas remesas que va a pegar directamente, creo que ha cambiado en estos meses, es más, 2 meses para acá ha cambiado absolutamente todo ello. Las personas allá tienen que buscar canales en el mundo, por ejemplo, dices, bueno, cripto, ¿no? ¿En qué lo mando? Mejor en USDT. Entonces, primero tienen que aprender cómo tener USDT en un wallet, ¿no? En Estados Unidos. Para que la persona al momento que esté ahí, a lo mejor lo esté intercambiando en un mercado, yo digo que es un mercado negro, que normalmente es un mercado OTC, así se le llama, pero realmente estás haciendo un mercado donde estás haciendo el cambio de dinero fiat, ya sea dólares, en este caso por un tema cripto, y poderlo pasar a México. Y ya que lo tienes en México, volverlo a pasarlo a fiat, ¿no? Entonces, creo que va cambiando, hay que buscarla, hay maneras. Creo que estamos en ese proceso. Creo que 2025 sigue siendo un año de muchos cambios, ¿no? Y de adopción y de educación, como decíamos. E incluso las cripto y en general todos los nuevos mecanismos, voy a llamarlo como mecanismos transaccionales, han venido evolucionando tan fuerte, han ganado mucho respaldo. ¿No? Está el proyecto de ley Génesis en Estados Unidos, donde están planteando tener parte del respaldo que tienen en el Fed en Bitcoin, pero tiene que tener todavía el 1 a 1 con el dólar. Pero ya están empezando a creer un poco más en las criptomonedas, ¿no? Creo que este es un mensaje impresionante para la economía mundial, ¿no? Hace unos años, pues ya lo hizo Bukele, Claro. ya lo habían hecho, pero a este nivel, ya que Estados Unidos, que viene siendo una de las principales, por no decir la principal potencia económica mundial, que le siguen otras muy de cerca, esté respaldándose también en criptos, es un mensaje impresionante, ¿no? Sí, sí, yo creo que Trump es muy inteligente, sobre todo porque decir, si ya sabe de dónde está el mercado, pues se quiere llevar un porcentaje dentro de ese mercado cripto que existe actualmente en Estados Unidos, ¿no? Que antes, varios años, pues obviamente FBI estaba atrás de mucha gente que utilizaba cripto, algunos exchange, y bueno, varias historias que están por ahí de hace varios años, y que ahora es país super friendly, en el cual es un tema de adopción para tener cripto. Entonces, creo que Trump está en la jugada, ¿no? ¿Y cuál es? Dinero, a fin de cuentas. Y Sí. poder, a fin de cuentas, ¿no? Además que con todas estas empresas y todos estos exchanges, como tú decías hace unos años, estaban más enfocados en el mercado europeo, entonces Claro. después entonces cambiaron las regulaciones en Europa, entonces ya se enfocaron más en el mercado latinoamericano, que es muy fuerte en el tema de las criptomonedas.
y todos como que le tenían un poco de miedo a la parte de Estados Unidos porque sí había un ataque constante, inclusive con los exchanges más grandes a nivel mundial, que tienen una liquidez impresionante y ya un respaldo y un reconocimiento dentro Claro, del mundo cripto y del mercado. Y resulta que ahora, entonces, es como dices tú, es un mercado súper friendly, es un mercado al que es muchísimo más fácil llegar con este tipo de proyectos. ¿Y qué piensas? O sea, ¿cómo piensas que entonces va a haber esa movida con respecto aquí a unos 5 años con todo lo que ha pasado con el mercado de la Web3 y de las criptomonedas? como decimos en México, es un volado. Sí, digo, lo dije desde un principio. Híjole, hay que estar al día, ¿no? Porque cada noticia, a lo mejor mañana, por ejemplo, la de mañana saca una noticia, el tesorero de Estados Unidos, y de pronto cambia los mercados, ¿no? China puede decir algo, el tema de aranceles, el tema de las guerras. Sabemos perfectamente que el tema de las guerras es un negocio, ¿no? Estados Unidos está metido. Sé que Ucrania contra Rusia, ¿no? Ahora Israel, ¿no? O sea, todo lo que está pasando a fin de cuentas, ¿no? Y al fin de cuentas nosotros somos América, ¿no? Obviamente tenemos a papá Estados Unidos allá arriba, que más o menos controla, pero creo que si tú me dijeras hoy para el 2030, ¿dónde van a estar? Sí, sí, me queda clarísimo que todo va a estar adelantado, ¿no? La inteligencia artificial, como digo, va a estar mucho más adelantada. Todo el tema de... todo va a estar adelantado. ¿Cómo? No lo sé. No sabría decirte porque hoy hay un choque de adopción, hay un choque político que es la parte más importante. Le digo, no me gusta mucho platicar ni de política ni de religión, pero siempre hay un tema político. A mí me dicen, oye, por ejemplo, tengo amistades políticas que estaban en pro para hacer una ley para el tema con México, en el tema de adopción, pero nunca va a pasar. Yo no veo que hoy México pueda pasar una ley en cripto, ¿no? En toda esta parte, no lo creo, pero creo que está más enfocado un país con tanta violencia que está pasando ahorita, ¿no? En varias cosas para estar en un tema más económico. Creo que hoy México se tiene que cuidar de la parte de Estados Unidos, ¿no? La parte del narco, de lavado de dinero, todo lo que está pasando ahorita con los carteles, ¿no? Tanta violencia, ¿no? La parte económica. Y esto te lo digo porque tengo amigos empresarios que están observando otros países, ¿no? Solo, por ejemplo, con ustedes, aquí Colombia, ¿no? Decir, bueno, oye, ¿cómo ves Colombia? ¿Cómo lo ves económicamente? ¿Hay oportunidades? Sí, siempre hay oportunidades, siempre hay que buscarle, ¿no? Como en su momento cuando pasó pandemia, ¿no? 2020, para unos les fue muy mal, para otros les fue muy bien, ¿sí? Es un tema de oportunidad. Pero sí creo que va a haber, tecnológicamente vamos a estar muy adelantados. Hay que educarnos, eso sí, hay que educarnos. Métete, busca un mentor. Siempre me dicen, ¿qué es lo que haces tú? Busco una persona o me hago socio del que sí sabe, ¿no? Claro. Es lo más fácil, ¿no? Obviamente sí sabe, pero o sea, también tengo malas experiencias con algunas partes que de pronto saben demasiado y que a lo mejor tú no le sabes, entonces tienes que aprenderle, ¿no? Ok, Pero bueno, estamos de acuerdo con respecto a lo que acabamos de hablar. Estamos de acuerdo los tres completamente. en que 5 años son mucho, Mucho, demasiado. demasiado, Sí, Sí, ¿cierto? sí. Demasiado en este momento de la historia, tanto en la parte económica como en la parte de tecnología, es demasiado. Entonces, es importante que personas como tú, empresarios ya con renombre, que tienen unas características especiales, que tienen negocios en diferentes países, vean cómo la tecnología está cambiando tan rápidamente y se dan sí, cuenta de que 5 años es mucho antes. Uno podía decir, ah, bueno, voy a hacer una proyección. Jaime, que es un experto en proyectos, claro, podíamos hacer proyecciones a 10 años. Fácilmente Fácilmente. 20 años uno podía Sí. proyectar, pero claro, no. Ahora, Ahora toca planear sobre la incertidumbre, ¿no? sí, Todo el exacto, tiempo. Y estar siempre. preparado siempre con diferentes escenarios de proyección económica, con tecnología, adopción y sobre todo educación. Es que lo han tocado muy bien y lo hemos hablado muy bien. Realmente debemos saber, conocer el mercado en el que estamos entrando. Conocer, si no conocemos, acercarnos a quien lo conoce. Eso Exacto. es fundamental. es fundamental. Es fundamental y así como acabamos de llegar a un acuerdo los tres de que 5 años son mucho,
para el año que viene, un empresario como Rodrigo Bonave, que está por allá confabulando y tramando entre México y Colombia? ¿Qué tienes por ahí para contarnos novedades? La verdad es que nos gustaría saber, y sé que a muchas personas de las que nos están viendo les gustaría saber qué estás haciendo y de aquí al 2020, que además no falta nada. Recuerden que en Colombia desde julio se siente diciembre. Pues bueno, ahora, platicarte que tenemos la empresa, se abrió una empresa, la empresa se llama Tech Bridgets, que estamos especializados en el tema de tecnología e inteligencia artificial, en el tema de integración de aplicaciones, de automatizaciones. Entonces, hoy creo, como empresario, es tener, todo lo queremos tener automatizado. Entonces, es cómo hacerlo, cómo ponerlo y sobre todo en las diferentes tipos de industrias, ¿no? Que es la parte importante. Esa es una. Dos, el próximo año tenemos el Mundial en México. Va a haber 10 partidos. Sí. Entonces, hoy perfectamente para Colombia, que obviamente va a estar en el Mundial, ¿no? Claramente. Claramente, vamos a ir con ellos, ¿no? Entonces, por ahí está pasando algo en México, ¿no? Pero para el próximo año va a haber muchísimas cosas en México. O sea, ya están ahorita algunas empresas de Colombia están yendo para allá para un tema de qué es lo que va a pasar en el Mundial. Rodrigo, con respecto a lo que acabas de mencionar, que ustedes están entrando, estamos entrando en un tema de automatización. Me gustaría saber, hace unos días hablábamos precisamente de que la automatización realmente no puede ser tan automatizada. Tiene que haber siempre como unos ojos más allá. Quisiera como que le explicaras un poco al público, porque siento que es un tema que no se toca mucho y que las personas lo están dejando pasar y que realmente quieren todo automatizado. Pero o sea, hay un límite en este momento de la historia. ¿Cómo lo has sentido tú o cuál es tu experiencia con respecto a esto dentro de tu empresa? Fíjate que acabo de estar en un evento en Ciudad de México y mucha gente hablaba sobre visibilidad, donde sí, se oye increíble todo automatizado, todo, pero tienes que realmente tener a alguien que esté observando, que esté observando ese tema para que, porque los procesos no pueden quedarse. Ese tema de data, ese tema de información, alguien lo tiene que observar, porque a lo mejor nos hemos topado muchas veces que uno hace todo el proceso y que de pronto se puede equivocar alguna noticia o porque las plataformas se cayeron o porque las plataformas, por lo que tú quieras, y muchas veces no es un error de la IA, es a fin de cuentas de un sistema que está dando, todo el sistema que está dando, el sistema que está actualizado y que muchas veces la plataforma no se cayó, ¿no? En algún momento dado. Pero sí, tiene que haber realmente una persona observando ese proceso. Ok. Sí, es un poco lo que pasa, tal vez, y si me lo permites, en los mercados financieros cuando se utilizan esos algoritmos de inversión que se dejan correr solos y se deja esta parte técnica andando y automatizada, pero se le olvida al usuario o al trader, se le olvida el análisis fundamental, el estar pendiente de qué está pasando detrás de y no simplemente dejar que corra un algoritmo, una inteligencia. Creo que hay que complementarlo muy bien, ¿no? Sí. O sea, es un tema de, hay que confiar en la tecnología porque hacia allá vamos, pero también hay que monitorear, hay que acompañar, hay que alimentar, hay que guiarla un poco también hacia donde queremos para obtener los mejores Claro, resultados. claro. Sí, es mucho de monitoreo, ¿no? O más bien poco. No, yo creo que es mucho. Ok. Yo creo que sí es que sí observarlo y sobre todo hoy, decíamos, hoy el data hace ¿qué? Unos ¿qué? 12 años, cuando se hablaba de Big Data, ¿no? El Big Data, el data y el data, el data. Y hoy obviamente sabemos perfectamente que nuestro teléfono tiene toda Todo. toda nuestra información, ¿no? Es lo Sí. que realmente paga la gente, es lo que quieren las empresas, ¿no? O sea, ese tema de cuáles son qué es lo que me gusta, ¿no? O sea, todo el data que tiene mío, qué es lo que observo y qué es lo que consumo. Por supuesto, eso es. A mí me parece que hay gente que le tiene mucho temor a esto, ¿no? De que lo están observando y demás, pero a mí me encanta. Porque así mismo me brindan lo que necesito, sí, realmente lo que necesito en mi día a día,
también en términos de información, yo que estoy pendiente de las noticias, siempre me están saliendo las noticias del mercado en el que estoy trabajando. Entonces Claro. creo que también es tomar esas oportunidades y llevarlas un pasito más adelante, Claro. siempre aprovecharlas. Pues Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Realmente ha sido una conversación muy nutrida, ¿no es cierto, Patricia? Sí, muy amena. ¿Cómo la viste el día de hoy? No, excelente, un excelente invitado y de verdad que siente uno que aprende en Sí. cada charla, en cada podcast. Muchísimas gracias por acompañarnos, por hacer parte del episodio del día de hoy y aceptar nuestra invitación. No, gracias a ustedes. La verdad es que gracias a ustedes. Gracias. Siempre me encanta venir a Colombia, ¿no? Yo tengo mucho tiempo viniendo, pero a mí me encantan. Y sobre todo, ustedes felicidades por este proyecto. Creo que es un escaparate increíble para aprender. Creo que esta parte es importante. Y quiero cerrar de mi parte siempre diciendo, me dicen, cierra con algo. Y hay una frase que me encanta. Si lo que no te gusta te hace ganar dinero, haz que te guste. Excelente. Excelente. Bueno, y los quiero acompañar a todos ustedes y a ustedes dos a que nos despidamos del episodio del día de hoy, no sin antes invitarlos a que se suscriban, compartan, nos sigan en las redes sociales y estén pendientes del próximo episodio de este podcast llamado Exponencial. Exponencial.